En esta clase en línea vamos a ver el tema de descomposición factorial, el caso 4, o lo que se conoce como la diferencia de cuadrados. Existe una regla que dice que para la diferencia de cuadrados se extrae la raíz cuadrada del minuendo y el sustraendo y se multiplica la suma de estas por la resta o la diferencia de estas. ¿Cómo sería aplicada la regla? Pues bueno, se dice que le sacamos la raíz cuadrada al primer término y sería raíz cuadrada de 1 sería 1. Luego dice que le sacamos la raíz cuadrada al segundo, la raíz cuadrada de a al cuadrado sería a. Entonces esto lo expresamos como positivo y el otro como negativo, es decir, 1 menos a. Así nos quedaría la factorización de una diferencia de cuadrados. Ahora, ¿qué sucede si nosotros hacemos la multiplicación? Vamos a ver si nos da la ecuación original. Yo tengo 1 más a, vamos a hacer la multiplicación indicada, y 1 menos a. ¿Qué sucede cuando yo multiplico a por a? Sería a cuadrado, más por menos me da menos, a por 1 y negativo sería menos a. Y luego tenemos 1 por más a sería más a. 1 por 1 sería 1 positivos. Entonces si yo reduzco semejantes, menos a y más a es 0 y me quedaría 1 menos a al cuadrado. Entonces aquí estamos viendo la razón de por qué el sacar la raíz cuadrada y expresarlo así y luego multiplicarlo por su diferencia nos da el resultado de esta factorización. Vamos a resolver el siguiente. Entonces dice la regla que le sacamos la raíz cuadrada al primero. Raíz cuadrada de 16x al cuadrado sería 4x, y luego la raíz cuadrada de 25y a la 4 serían 5y a la 2. Luego le expresamos uno con signo positivo y el otro lo vamos a expresar con signo negativo, quedándonos así el resultado de esta diferencia de cuadrados perfectos. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Le sacamos la raíz cuadrada a 49, sería 7. Raíz cuadrada de x al cuadrado sería x. Raíz cuadrada de y a la 6 sería y a la 3. Y raíz cuadrada de z a la 10 es z a la 5. Luego la raíz cuadrada de a a la 12 sería a a la 6. Y la regla nos dice que lo debemos de expresar con signo positivo y luego esto mismo pero con signo negativo, es decir 7x y a la 3 z elevado a la 5 menos a la 6. Así es como nos quedaría la factorización para este ejercicio número 3, que es por diferencia de cuadrados perfectos, o el descomposición factorial caso 4. Vamos a sacar la raíz cuadrada del número 4. Entonces le saco la raíz cuadrada a la 2 sería a. Raíz cuadrada de 4 sería 2. Luego le saco la raíz cuadrada a b a la 4 sería b a la 2 sobre, y raíz cuadrada de 9 sería 3. Entonces ahora lo expreso con signo positivo y esto mismo pero ahora con signo negativo, es decir, me quedaría representado visualmente de esta manera, y este sería el resultado de nuestra factorización por diferencia de cuadrados. Vamos a ver el último ejercicio. Tenemos a elevado a la 2n menos 9b elevado a la 4m. Entonces dice que le sacamos la raíz cuadrada al primero y sería a la n. Luego la raíz cuadrada de 3b elevado a la 4m. Raíz cuadrada de 9 sería 3b a la 2m. Este con signo positivo
y el siguiente lo ponemos con signo negativo, es decir, a a la n menos 3b a la 2m. Y así nos quedaría el resultado de esta factorización del caso 4 de diferencia de cuadrados perfectos. Si tienes alguna duda, recuerda, puedes dejarla en la caja de comentarios y con gusto te la resolveré en una clase en línea. Nos vemos hasta el próximo video. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte. Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.